Buenas tardes. Vamos a arrancar entonces con el informe de política monetaria de octubre, como habíamos dicho hoy 18. Antes de que me olvide, bueno, la próxima vez va a ser el 18 de enero, así que vamos a ver a quién enganchamos para el 18 de enero, pero eso va a ser la próxima reunión que tengamos. Como ustedes ya saben a esta altura, el informe de política monetaria típicamente tiene 4 secciones, una donde analizamos el contexto internacional, otra donde hablamos un poquito de actividad económica, otra donde hablamos de precios y otra donde hablamos de los detalles de la implementación de la política monetaria. Esta presentación puntualmente viene un par de semanas después de nuestra presentación del marco operativo para el régimen de metas de inflación. Hicimos el 27 de septiembre, con lo cual el 4 no lo vamos a tocar, porque de alguna manera es una síntesis de lo que se presentó en ese momento, sería muy reiterativo, así que se lo vamos a dejar. El del contexto internacional tampoco vamos a detenernos en ese apartado. No hay tanto para decir que haya cambiado respecto a los informes previos, o sea, un contexto financiero muy positivo y un contexto donde, quizás el cambio es que las perspectivas de crecimiento de los socios comerciales está mejorando, pero no mucho más que eso, así que eso se los vamos a dejar para que ustedes lo lean y nos vamos a concentrar en precios primordialmente y en actividad económica como los puntos centrales. De cualquier manera, en las 2 presentaciones anteriores me olvidé de comentarles lo siguiente. Cuando ustedes toman el informe de política monetaria, el equipo, el staff técnico del Banco Central hace una serie de apartados y análisis un poquito más en profundidad. Sobre todo para los periodistas que nos acompañan es un material bastante interesante, porque es tomar un tema y analizarlo con una mirada un poquito más profunda y que da algún material bastante interesante. Tanto es así que, bueno, obviamente hoy, me olvidé de decirlo, me acompañan en la presentación de alguna manera la línea del staff técnico que está encargada del informe de política monetaria, Mariano Flores Vidal, el gerente general, Andrés Neumeyer, que es nuestro subgerente general de investigaciones económicas, y Fernando Martigena y Mauro Alessandro, 2 gerentes principales del área de Neumeyer. Bueno, volviendo a esto, entonces, en este informe de política monetaria hay 7 de estos análisis y simplemente les voy a contar de qué se tratan. Después ustedes pueden ir puntualmente a verlos en concreto. El 1 y el 4 tienen que ver con los 2 motivos centrales por los cuales nosotros pensamos que es tan importante en Argentina que Argentina logre tener tasas de inflación que sean acordes a las que se ven y se dan en el resto de los países del mundo. El primero estudia la relación entre inflación y crecimiento, es decir, trata de contestar a la pregunta, ¿qué ha pasado con el crecimiento económico en los países que han logrado bajar la inflación? Miramos 18 países que han tenido inflación bastante elevada, aunque no hiperinflaciones durante los últimos años, y miramos qué es lo que pasó con el crecimiento económico de esos países cuando la inflación se ubicó por debajo de 20 y qué pasó cuando la inflación en esos países se ubicó de manera sostenida por debajo del 10%. Y uno lo que ve ahí es el impacto en crecimiento económico, que es muy fuerte cuando se baja por debajo de 20 y que después hay un efecto adicional cuando se baja por debajo de 10. No les voy a dar los números, así les dejo la intriga para que vayan a verlo, pero ese es un análisis muy interesante. Y el 4, que es el impacto regresivo del impuesto inflacionario, tiene que ver con el otro gran motivo por el cual nosotros pensamos que Argentina tiene que bajar la inflación, que es la lucha contra la pobreza. El impuesto inflacionario es un impuesto, como bien se dice, y lo que hace este apartado es tratar de identificar cuál es la incidencia de este impuesto sobre los distintos deciles de la distribución del ingreso. Revisa la literatura en esto aplicado a Argentina y llega a la conclusión de que el decil más pobre de ingresos paga un impuesto inflacionario como porcentaje de su ingreso que es entre 2 y 5 veces el que paga el decil más rico. Es decir, que bajar la tasa de inflación básicamente genera una estructura tributaria mucho más progresista y mucho más progresiva, y para nosotros también está en el centro de los objetivos por los cuales no nos podemos demorar
en esta lucha en términos de bajar la inflación. El punto 2 habla un poquito del mercado de trabajo. Ustedes saben, nosotros tuvimos un apagón estadístico en lo que hace al mercado de trabajo, con cosas bastante curiosas. Por ejemplo, durante los últimos años teníamos una tasa de desempleo que era constante. Entonces lo que ocurría era que cuando bajaba el nivel de empleo, como mágicamente en las estadísticas bajaba la tasa de participación en la fuerza laboral, y entonces, como ustedes saben, el desempleo es dentro de la población económicamente activa, quienes están buscando trabajo y no tienen, ese ratio se mantenía constante. Quizás como funcionario público es un poco embarazoso, ¿no?, tener que reconocer que esto fue lo que ocurrió en Argentina. Lo que este informe hace es compara los números recientes publicados por el INDEC del mercado de trabajo y los compara con el último número previo a este apagón estadístico, como se lo ha llamado, y entonces lo que se ven es que esos números básicamente emerge Argentina después de este tiempo con números del mercado laboral que son bastante parecidos a los que había en el año 2006. Un poquito menos de desempleo, un poquito menos de participación, un cambio sí, bastante menos informalidad, que es un cambio muy positivo. Así que bueno, ese apartado hace también un análisis sobre eso. El apartado 3, salarios de inflación, es un ejercicio teórico, pero relativamente interesante porque se imagina una negociación salarial donde el objetivo es mantener el salario real constante. Y mira cómo tendrían que ser esas negociaciones en procesos de inflación decreciente para mantener el salario real constante. Así que también hay un par de gráficos ahí muy interesantes que pueden mirar respecto a ese tema. Bueno, el punto 5, ¿qué expectativas de inflación generan la tasa de curva en pesos? Ustedes saben, bueno, ahora lo vamos a hablar en detalle y lo vamos a ver. De hecho, acá acaban de entrar las dos autoras del cálculo. Argentina ha recuperado una tasa en pesos, o sea, una curva de interés en pesos que llega hasta 10 años, esto es inédito, y eso a nosotros nos permite construir una expectativa de inflación que ya no es la de los analistas de mercado, que es lo que nosotros tomamos en el relevamiento de expectativas de mercado, que quizás, no sé, habría que llamarlo relevamiento de los expertos de mercado, y ahora esta curva nos permite tener qué es lo que dice el mercado puntualmente, así que eso definitivamente lo vamos a ver. Y después el punto 6 es sobre velocidad de desinflación, que también tiene que ver con una discusión que ha habido en Argentina, si es sobre si nuestras metas han sido muy rápidas. Nosotros planteamos llegar a una inflación del 5% en el año 2019, entonces mucha gente se ha preguntado, ¿no es muy rápido llegar al 5% en el 2019? Bueno, lo que hicimos en este apartado es ver qué ha ocurrido o cuánto tiempo le ha llevado a países que han pasado, han migrado de una tasa de inflación del 20-25% a una tasa de inflación por el orden del 5%, cuánto tiempo les ha llevado. Y van a ver que hay muchos casos diferentes, pero que en realidad los tiempos oscilan entre 2 y 4 años, así que digamos, tiempo que nosotros nos hemos planteado aparece muy realista según la evidencia internacional. Bueno, y el séptimo tiene algunos aspectos operativos del régimen de meta de inflación que también de alguna manera repasa lo que vimos hace unas semanas. Bueno, no quería dejar de mencionar eso, porque hay un trabajo, me parece, muy interesante, de muchísima calidad. Me parece que es para, sobre todo, los periodistas que lo puedan leer tranquilo, esos días que hay que encontrar una nota para hacer, y bueno, acá tienen un material que realmente está, esos días que no pasa nada, y entonces hay muy buen material, no quería dejar de mencionarlo. Bueno, vamos entonces a empezar viendo un poquito qué es lo que está pasando con precios, para después ir a actividad. Hoy vamos a hacer una presentación relativamente corta, así tenemos también todo el tiempo que quieran para preguntas. Y voy a arrancar con esta placa, que va a ser, ya les anticipo, la última vez que la voy a mostrar. Voy a explicar por qué. Porque ustedes se acuerdan cuando nosotros vinimos acá en abril y básicamente empezamos a transitar este camino hacia las metas de inflación, teníamos un pequeño problema en abril y era que no teníamos inflación. No había una inflación oficial del INDEC. Entonces, por eso nosotros no podíamos poner una meta cuantitativa para el año 2016. Entonces yo les mostré este gráfico en ese momento, y ese gráfico era las expectativas de... Este es un gráfico de abril, no estoy viendo esto hoy, este es el gráfico de abril, y era qué expectativas tenía el mercado de la inflación, cómo iba a progresar en el año, en abril. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a tratar de ubicarnos por debajo de esta curva.
en la tasa de inflación. Al poco de andar, cuando el INDEC empezó a publicar su dato de inflación para el AMBA, que ya cubre al 40% de la población de Argentina, nosotros sí ya empezamos a definir, después obviamente lo definimos el 27 de septiembre, nuestras metas en términos de ese número, y pusimos un objetivo intermedio de una inflación de 1,5% por mes o menor para el último trimestre. Y estaba definido en términos del nivel general de ese índice de AMBA. Entonces, hoy yo simplemente por completitud voy a terminar de mostrar esto que es la inflación nacional, que la construimos nosotros, aunque no se publica, porque es lo que necesito mostrar para comparar con esto, pero ya entrando en el tercer trimestre, en el último trimestre del año, ya directamente a partir de la próxima nos vamos a concentrar en nuestra inflación objetivo, que como dijimos en la presentación es la de cobertura mayor que publique el INDEC. Es decir, si en algún momento el INDEC pasa a publicar una inflación que sea nacional, el objetivo del Banco Central va a estar definido en términos de eso, pero no sabemos si eso va a ocurrir el año que viene, así que, pero hoy ya tenemos el índice del AMBA, entonces a partir, yo les diría, hoy vamos a hacer la transición y ya a partir de la semana, de la próxima vez vamos a estar mirando eso que es nuestro objetivo. Bueno, esto era, las expectativas, que me acuerdo incluso que hubo una pregunta de Javier Blanco que decía, ustedes han sido muy exitosos en que las expectativas converjan, pero al principio parecía que la inflación no convergía. Bueno, finalmente, ahora vamos a ver qué es lo que pasó. Simplemente adiciono a este gráfico las expectativas de inflación para octubre, noviembre y diciembre que salieron del REM de septiembre. Es decir, el más actualizado, el más reciente que tenemos. Obviamente esto es nivel general para el país, ahí es donde estamos. Y esto es un poco lo que ha pasado con esta inflación. La inflación, esto es nivel general, es nivel nacional, o sea que esto se produce este número con una metodología que está claramente identificada en los IPOM y por supuesto es inalterada, que básicamente combina el índice del INDEC con el índice de inflación de San Luis y el índice de inflación de Córdoba. Y eso es lo que podemos hacer, que tenemos series históricas suficientemente largas para poder construir ese número de manera comparable. Y esto es lo que ha ido ocurriendo con es decir, que aquella línea, que es la que habíamos y que nuestro objetivo era ponernos por debajo, bueno, finalmente nos fuimos acercando. Nos pusimos claramente por debajo en agosto y septiembre. Claro, es cierto, ustedes saben que los números de agosto y septiembre tienen una particularidad, es que tuvimos el fallo de la Corte que obligó al gobierno a revertir el incremento de precios del gas. La verdad que el incremento es retroactivo hacia atrás, igual los números hacia atrás no se corrigen, o sea que eso da una curiosidad en Argentina, que es que el nivel de precios, cuando uno toma el conjunto del año, hay varios meses que quedaron con una inflación que es más alta que la que efectivamente la gente terminó pagando, pero lo que sí es cierto es que eso se absorbió en los números en agosto y septiembre. Esa reversión en el caso del INDEC fue de esa manera, entre los 2 meses. Por eso yo les estoy poniendo, no sé si lo alcanzan a ver, con un pequeño rombo verde, el número de inflación que sería si neteáramos de alguna manera lo del gas. Es decir, si no tomáramos ese efecto positivo del gas, y eso daría 1,1 y 1,7 en septiembre. De esta inflación nacional que combina INDEC, Córdoba y San Luis. Y en ambos casos, en todos los casos, con la misma metodología. Vamos a ver que en octubre ese aumento de las tarifas vuelve a estar, con lo cual nosotros probablemente la manera, cómo debiéramos tratar nosotros el cumplimiento de nuestras metas, teniendo en cuenta que se ha producido esta situación bastante anómala, que es que digamos un precio de alguna manera por una decisión judicial cae en unos meses y después vuelve a subir, y probablemente lo que hagamos es que para ver el cumplimiento de las metas de octubre, nosotros en realidad computemos un promedio de agosto, septiembre y octubre. Entonces eso nos va a permitir mirar en 3 meses, dos meses donde salió y un mes donde se agregó, entonces quedaría como en neto en términos del efecto, quedaría neutralizado el efecto de eso, y entonces estaríamos viendo, y la verdad que estamos muy confiados que ese número va a estar por debajo de la meta que nos habíamos propuesto para el último trimestre del año.
Excepto que, bueno, ya estaríamos diciendo, en realidad esta inflación de 1,5 o menos se habría en realidad logrado 2 meses antes del objetivo buscado, por supuesto computado de esa manera. Así que así es donde estamos. Ustedes se imaginan, estamos muy conformes con esta evolución del proceso de inflación durante este año. Bueno, acá sí me voy a lo que probablemente estemos mostrando directamente a partir de la vez que viene. Esto sí es la inflación del Gran Buenos Aires, del INDEC. Bueno, ustedes ven ahí el proceso de desinflación muy fuerte. Simplemente para clarificar, el gráfico anterior era una combinación INDEC, San Luis, Córdoba. Ahora voy directamente a INDEC, el proceso es muy fuerte y ahí tienen también sin gas en los últimos 2 meses. Bueno, y en octubre vamos a hacer el ejercicio, terminaremos neteando o promediando la tasa de crecimiento de estos últimos 3 meses para ver efectivamente dónde quedamos parados respecto a la meta, que creo que estamos muy bien con estos números de cara. Fíjense lo siguiente, con una inflación de 1,5 o menor en el último trimestre, quiere decir, y en realidad según este cálculo que estoy haciendo, ya vendría dándose esta situación desde agosto, porque si tomo agosto, septiembre, octubre, me daría un promedio menor a 1,5, estamos diciendo que la inflación en Argentina se ubicó ya, en el sentido al ritmo al que viene, por debajo del 20%. Estrictamente 1,5 anualizado es 19,6. Entonces ahí es donde estamos nosotros, de donde estamos arrancando en este momento, de cara a las metas del 12-17. Entonces arrancamos con una inflación que está a un ritmo de 19,6 para llegar a una meta del 12-17 el año que viene. Entonces nos parece que es tremendamente no solo factible, sino que, digamos, allí vamos a estar. Si ustedes se imaginan 1,5 convergiendo, también es un ejercicio teórico simplemente, pero para visualizar los números, de 1,5 convergiendo una inflación mensual del 1% en diciembre del 2017, empezando ahora, porque tenemos 15 meses para llegar al 12-17 el año que viene, eso da una inflación que está por debajo del 15%, punta a punta el año que viene. Entonces, creo que digamos, una de las cosas que queríamos transmitir hoy, una de las ideas fuerzas es, acá estamos con Argentina, con una inflación que se está moviendo a una velocidad menor al 20% anual, y eso nos deja a tiro, si se podría hacer la expresión, de la meta del año que viene, con 15 meses por delante para trabajar y poder llegar. Esta tabla que está en el IPOM me pareció interesante compartirlas con ustedes, porque lo que muestra es un poquito que la desinflación que hemos visto, que ustedes vieron en el gráfico anterior, es una desinflación muy generalizada. Es decir, que se da en todos los rubros, no solo cuando hablamos, por ejemplo, si miran la parte inferior en la núcleo. Me parece que lo interesante es mirar las últimas 3 columnas que tienen el promedio de la inflación de mayo-junio y la inflación promedio del tercer trimestre, o sea, compara segundo trimestre con tercer trimestre. ¿Qué pasó con la inflación entre el segundo trimestre y el tercer trimestre? Y ustedes ven que las bajas son, abajo están la inflación núcleo, en regulados, en estacionales, que son los 3 grandes subgrupos en los cuales el INDEC presenta la información, y después ya en el desagregado más fino, ¿no? Entonces uno mira que alimentos y bebidas, equipamientos y mantenimiento del hogar, atención médica, transportes y comunicaciones, educación, son todos rubros que han tenido una desaceleración. Así que la desaceleración ha sido bastante general y bastante homogénea, solamente con algunas excepciones. Uno ve, por ejemplo, indumentaria, que muestra una ligera aceleración. A veces a estos niveles hay alguna estacionalidad en los meses que uno toma. No hay estacionalidad en el nivel general del IPC en Argentina, simplemente lo dejo como un dato técnico, pero la verdad que el proceso de desinflación ha sido muy generalizado. Bueno, ustedes saben que en nuestra definición de política monetaria, un elemento que nosotros miramos de manera muy importante, le damos muchísima importancia, es la inflación núcleo. Porque esto no solo es en Argentina, ¿no? Sino que sucede en muchos países, porque la inflación núcleo lo que tiene es un grupo muy importante de bienes
pero es un grupo que a veces no tiene la volatilidad, tanta volatilidad de un trimestre o de un mes al otro. Entonces eso permite de alguna manera limpiar esa volatilidad y tener un panorama más limpio de qué es lo que está pasando con la inflación. Entonces a veces es un mejor parámetro de referencia para el diseño de la política monetaria. Y aquí lo que vemos, acá elegí, probablemente de la próxima vez también nos focalicemos mucho más en AMBA. Hoy elegí mostrarles de los 3 que publican inflación núcleo, que son CABA, Córdoba y AMBA, el INDEC, y se ve muy claramente en el gráfico el fuertísimo proceso de desaceleración de esa inflación, que además ha sido persistente y permanente y continua, ¿no? Entonces fíjense que, por ejemplo, los datos de septiembre mostraron una desaceleración adicional de la inflación núcleo, la ubican en el nivel del 1,5 objetivo, que es equivalente en esa inflación núcleo al 19,6 también que decía antes, ¿no? Así que ahí estamos y me parece que esto sí es algo insoslayable que debemos mencionar porque es claramente importante para nosotros. Vamos a hablar un poquito. Ahora, ustedes saben que de alguna manera ya cercano al cumplimiento de los objetivos para el tercer trimestre, aquellos que se toman el trabajo de leer los comunicados nuestros habrán visto que hace varios meses en los comunicados nosotros empezamos a focalizar en el año 2017. La política monetaria funciona con rezagos. Entonces, lo que nosotros hicimos a principio de año, sabíamos que iba a tener un impacto en la segunda mitad del año. Y lo que hacemos ahora está impactando en la inflación del año que viene. Entonces, tenemos que empezar a ver dónde estamos en términos de expectativas, porque hoy lo que podemos medir son expectativas para el año que viene, y lo que quiero entonces es detenerme un segundo para ver las expectativas de los analistas y las expectativas del mercado, que era el ejercicio que anticipé que íbamos a introducir hoy, ¿okay? Entonces, esto es donde estamos nuevamente, REM de septiembre, inflación que el conjunto de los analistas, esto ustedes lo tienen y lo publican cuando sale todos los meses, y tienen todas las distintas medidas, pero la mediana es 20% de inflación para el año que viene, 17,7 la núcleo, así que bueno, esto está todavía por arriba de nuestros objetivos. Por eso nosotros cuando lanzamos el régimen de metas de inflación, con ya un compromiso definitivo del Banco Central con una meta de inflación para el año que viene, ustedes habrán notado que nosotros en ese momento paramos el proceso de baja de tasas de interés que veníamos llevando a un tiempo porque estamos focalizando y estamos influyendo y estamos tratando de incidir sobre expectativas y la dinámica inflacionaria del año que viene. Bueno, eso es donde estamos. La novedad quizás de los últimos días es qué nos dice el mercado, qué nos dice aquella gente que está comprando bonos argentinos en pesos a tasa fija, que como dije al principio, ahora tenemos toda una curva a 10 años, repito, inédito para Argentina, y entonces uno puede hacer una serie de ejercicios. De hecho, varios analistas han estado haciendo ejercicios sobre cómo sacar de la tasa de retorno de esos bonos una expectativa de inflación implícita. Les cuento un poquito este ejercicio que está explicada en el IPOM. Hay un apartado que pueden ver la parte técnica, y básicamente de alguna manera es como bastante sencilla. La línea azul de arriba, ustedes ven que es la curva de rendimiento de los bonos. Esta hay que trabajarla un poquito para hacerla, porque es como a partir de los bonos transformar cada punto de la curva en lo que llama un cero cupón, o sea, un bono que vence a madurez en cada momento, pero bueno, no tenemos que entrar en los detalles específicos. Ustedes ven por el lado de arriba a la izquierda la curva de Levax, que ustedes saben prácticamente desde que empezamos tiene pendiente invertida porque estamos viendo un proceso de desinflación, pero que ahora sí ya se suma con las colocaciones de más largo plazo que de alguna manera vinieron a convalidar esa expectativa de inflación. Pero ahí tenemos una tasa, una curva de rendimientos en pesos para todos los plazos, y abajo ven que hay una línea roja. Esa es básicamente la tasa de interés real que también uno puede inferir de la curva de los bonos en SER. Porque el bono en SER es un bono que está de alguna manera
está neteada, está protegido la inflación, entonces la tasa de retorno del SER es la tasa real. Entonces no hay tantos instrumentos en SER, con lo cual uno tiene que trabajar para hacer esa curva. Por ejemplo, un cálculo que hizo Eduardo Levi-Yeyatis de la consultora Elipsis, cuando hace este cálculo le pone una pendiente positiva, porque dice los bonos más largos debieran rendir una tasa más alta, con lo cual a él le da una curva que expectativas de inflación que todavía están por debajo de las que yo muestro acá. Nosotros simplemente hicimos una estimación, ustedes ven que da como una tasa de interés real bastante constante a los distintos plazos, y entonces uno lo que tiene es la diferencia entre el azul y esta roja, y entonces da como una tasa neta de la tasa real, o sea, como una inflación esperada, una curva de inflación esperada a los distintos plazos, de los cuales después uno en cada momento computa, mirando enero-diciembre, cuál es la inflación que el mercado espera para ese año. Después va al otro enero-diciembre y mira la inflación para ese año, y así es lo que es computar las tasas de interés forward que surgen a partir de esa curva, ¿no? Que es la curva negra. Bueno, y esos son los números que salen. O sea, esto es lo que nos está diciendo el mercado respecto a las expectativas, 17%, o sea, en la banda superior, pero ahí en la banda, digamos, que se ha puesto el Banco Central. 8,12 es la banda que nosotros nos pusimos para el año siguiente, 11 sería la expectativa del mercado, y después nosotros 5. Fíjense que acá, en el tramo más largo, es como que el mercado está diciendo, bueno, después, una vez que lleguen a un dígito, les va a costar un poquito más. Eso es lo que está diciendo el mercado. Bueno, veremos. Pero muy interesante porque ahora sí tenemos una expectativa diferente de inflación, una expectativa que surge. Bueno, este gráfico nosotros lo vamos a estar actualizando todos los días. ¿Lo vamos a estar publicando o no? ¿No era la idea? No sé. En todo caso, después nos dicen, pero en principio es algo que nosotros lo vamos a estar computando todos los días, porque de alguna manera nos está diciendo que también este equipo está haciendo este trabajo en términos de convencer al mercado y a la sociedad de que está comprometido y está siendo exitoso en esta tarea de bajar la inflación. Bueno, esta placa ustedes la vieron ya en abril. Es la placa de qué es lo que está pensando el mercado va a pasar con las tasas de interés de los instrumentos de política monetaria, las expectativas de inflación, dónde está ubicada la tasa de interés real. Fíjense que hemos logrado mantener una tasa de interés real positiva, bastante estable durante estos meses, y el mercado piensa que vamos a seguir en esa línea, que es un poco lo que nosotros hemos comunicado, tasa de interés real positiva hasta que el proceso de desinflación llegue allá en el 2019 al objetivo propuesto. Así que esto, en cierto sentido, se ha manejado totalmente dentro de los canales y cauces que teníamos, que habíamos anticipado. Así que acá voy cerrando la parte de precios, o sea, una fuerte desaceleración de los niveles generales, desaceleración de las inflaciones núcleo. Ya estamos, digamos, en la vecindad de las metas. Eso quiere decir que la inflación en este momento ya hace 3 meses, si hacemos ese cálculo que yo les decía, ese promedio de octubre con los 2 meses anteriores, estaría ya la inflación corriendo una tasa del 20% menos. Bueno, y ahí, bueno, tenemos 15 meses por delante para cumplir con nuestra meta. Bueno, paso nuestra meta para el año que viene. Paso entonces unos minutos a actividad. Así que voy a complementar ese optimismo que tenemos con la evolución de los precios con algún optimismo en términos de actividad. Pero voy a arrancar con esta placa que es, estos son datos del INDEC. Voy a hacer una brevísima reflexión sobre la evolución del PBI en el primero y segundo trimestre, si me permiten, más allá que ahora sea historia, pero que les quiero mostrar una cosa que no se dice mucho. Y no sé si ustedes tienen internalizado este punto. Ustedes saben, estos son lo que publicó el INDEC de variaciones trimestrales, primer trimestre y segundo trimestre. Pero lo que quiero resaltar es lo siguiente. Si ustedes miran el consumo, tanto en el primero como el segundo trimestre, fueron traccionadores de la demanda agregada hacia arriba. O sea, creció el consumo primer trimestre y segundo trimestre. Esto yo lo enfatizo porque, más allá de que son los datos del INDEC, que está publicado,
no está plenamente internalizado en el debate, ¿no? Fíjense, 0,8 fue el crecimiento, este es el crecimiento contra el trimestre anterior, 0,4 en el segundo trimestre. Es decir, los dos trimestres han tenido crecimiento en el consumo. No el consumo público, fíjense que el consumo público tuvo un efecto de alguna manera contractivo sobre la demanda agregada, en la inversión también, sobre todo en el primer trimestre, mucho menos en el segundo. Un fuertísimo aumento de las exportaciones en el primer trimestre, que después implicó una caída en el trimestre contra trimestre cuando uno compara el segundo. Pero el otro punto que les quiero mostrar es este. Fíjense, este es menos 0,5 y acá ustedes tienen un menos 2. Esta columna, perdón, para ser claros, es la contribución de cada uno de estos componentes al movimiento del PIB en ese trimestre. Entonces, hay algo que aparece acá que son variación de stocks que generó una caída muy fuerte en el primer trimestre. Y la verdad que cuando ahora uno mira este proceso, ya con el beneficio de haber transcurrido el año y uno interpreta qué es lo que ocurrió, se da cuenta que esto era bastante predecible que ocurriera. Porque el año anterior, ante la incertidumbre que generaba la salida del cepo, ustedes se acuerdan las cosas que la gente decía, bueno, qué es lo que va a pasar, etcétera, muchísima gente se sobreestoqueó. Se sobreestoquearon las cadenas comerciales, se sobreestoquearon los individuos, se sobreestoqueó la cadena de producción. Era un seguro respecto a la incertidumbre que venía. Entonces uno tuvo un aumento en la demanda para acumulación de inventarios sobre la segunda mitad del año pasado, que después se reflejó en una caída en inventarios y por consiguiente en algunos sectores caída de producción en el primer trimestre. Entonces es como muy interesante ir a estos datos y ver la extraordinaria magnitud que tuvo este efecto en el primer trimestre. Entonces, un primer trimestre donde el consumo traccionaba para arriba, pero donde la producción se resintió porque no se produjo, digamos, de alguna manera la incertidumbre que la gente predecía, entonces la gente tuvo la tranquilidad para poder desandar sus niveles de stock. Me parece que es un punto interesante como para reforzar. Bueno, tercer trimestre, también estos son los datos, acá estamos mostrando el EMAE, y lo de abajo es el IGA de Orlando Ferreres, que fue también una referencia que usamos mucho tiempo cuando no podíamos confiar plenamente en las cifras del INDEC. Como ustedes ven, se mueven muy parecido. Tenemos el beneficio, y por eso también lo volvemos a poner acá, que tenemos un número más para el IGA de Ferreres, que es el número de agosto, que muestra un crecimiento. Entonces, fíjense cómo el nivel de actividad de alguna manera pareciera haber tocado piso, y entonces empieza a recuperarse, o pensamos que empieza a recuperarse a partir de septiembre de este año. Ahora, vamos a ser un poquito más precisos sobre estas expectativas de recuperación, y entonces nosotros trabajamos en el Banco Central con la definición de una metodología de indicadores que anticipan el ciclo. Entonces yo le voy a pasar un minuto el micrófono a Fernanda para que ella cuente un poquito cómo es esa metodología y qué es lo que esa metodología está en este momento dando, que es básicamente lo que vamos a tratar de contestar es qué nos dicen los indicadores líderes en nuestros cálculos sobre las perspectivas de actividad económica para el cuarto trimestre. Bueno, gracias. Básicamente el indicador líder lo que trata de hacer es avisar de manera temprana cuando la actividad económica va a cambiar de ciclo. Básicamente cuando vamos a pasar de una fase recesiva a una expansiva y viceversa. Nosotros lo que hicimos fue replicar la metodología que usa el Conference Board, que publica mensualmente este tipo de indicadores para otros países. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Analizamos más o menos más de 50 series. De estas series mensuales identificamos los ciclos y los puntos de giro y nos quedamos con un subconjunto de aquellas que permitían, o que mejor dicho manifestaban, un punto de giro anterior al de la actividad económica que nosotros usamos, como son indicadores mensuales, el estimador mensual de actividad que publica el INDEC, ¿sí? Entonces, con este subconjunto de series, que son 10, junto con un indicador de difusión, es decir, cuántas de estas 10 series crecen,
conformamos este indicador ILA, el indicador líder de actividad, que es la serie que ustedes ven ahí roja, ¿sí? ¿Cómo las integramos? Las integramos ponderando por la inversa de la volatilidad para que aquellas que son demasiado volátiles no ensucien demasiado, generen demasiado ruido en este sistema de alertas. Y para mencionarles algunas, nosotros incluimos 3 tipos de variables, ¿sí? Un grupo, 4 variables que son reales. Por ejemplo, una de las variables que incluimos son las ventas de muebles, que está en el indicador que publica CAME. Lo que les quiero decir con esto es que quizás no son las típicas que uno utiliza como indicador adelantado de actividad para analizar, pero sí tienen información, son ricas en información que permiten anticipar el cambio de ciclo, ¿sí? Después también tenemos 4 variables que son financieras. Por ejemplo, está el flujo de prendarios deflactado, tenemos el Merval deflactado, etcétera. Y hay 2 variables que tienen un componente más de expectativas, ¿no? Que es la confianza del consumidor del TELA de capital y lo que sería la expectativa neta del empleo formal del sector privado que publica el Ministerio de Trabajo en su encuesta de indicadores laborales. Entonces, muy bien, nosotros a partir de la evolución desestacionalizada de este indicador conformado con estas series, tratamos de extraer señales que nos permitan anticipar el ciclo bajo 3 criterios. Uno de duración, otro de difusión y otro de profundidad. El de duración, que es el más importante, nosotros consideramos que 3 meses de variaciones positivas consecutivas constituyen la principal señal para anticipar un cambio de ciclo. Con la información que está incluida en este informe de política monetaria, tenemos ya 2 meses consecutivos de crecimiento. Para reforzar esta señal, usamos el criterio de difusión, que les adelanté antes, que está también incluido en este gráfico, de hecho es la serie grisecita que se ve atrás bordeada. Nosotros consideramos que reforzamos esa señal si este indicador de difusión atraviesa un umbral que está ahí dibujado con una línea horizontal de 55%, ¿sí? Bueno, nuestros distintos test del indicador nos mostraron que lo mejor es tomar un promedio móvil, esta difusión de 4 meses, y fíjense que está muy cerquita de ese umbral del 55%. Un dato de color, en septiembre la difusión fue de 70%. Entonces eso nos lleva a pensar que también con un mes más de información nosotros probablemente atravesemos este umbral. Un último criterio que no está graficado, pero también lo consideramos para reforzar este sistema de señales, es el de profundidad. Nosotros medimos la profundidad con la variación acumulada de 6 meses de este indicador líder, ¿sí? Ese todavía también está lejos del umbral, pero digamos está en un sendero favorable hacia el mismo. Los umbrales, tanto del criterio de difusión como de profundidad, se calibran en función de la historia, tratando de, en ciclos anteriores, minimizar las falsas alarmas, ¿sí? Bueno, así que básicamente, si bien no estamos en condiciones con la información de septiembre de anticipar con certeza el ciclo, sí estamos muy cerca de hacerlo y creemos que con un mes más de información lo vamos a hacer. También nosotros en nuestro análisis, incluido en el capítulo de actividad, seguimos otros indicadores de actividad y podemos ver diferentes datos favorables. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver la actividad industrial, tanto Ferreres como Fiel están mostrando para el acumulado de julio y agosto mayores niveles que lo que fue el segundo trimestre. También tenemos, por ejemplo, datos de construcción, en donde el índice Construya, despachos de cemento también, acumulan también en el tercer trimestre niveles mayores que el segundo trimestre. También está, por ejemplo, el dato del IVA, si uno lo toma en términos reales, ¿no? Deflactado, sacándole la nominalidad, también está dando un crecimiento en agosto y septiembre. O sea que con todos estos indicadores nosotros creemos realmente que estamos muy cerca de empezar a salir de la recesión. Bueno, gracias Fernanda. Por supuesto, como ya decía, el informe tiene muchísima más información sobre cada uno de los componentes. Estamos eligiendo en esta presentación traer lo que nos parece más relevante y más interesante. Y termino con una última
gráfica que les quería mostrar, porque también ahora a partir de la publicación de los datos del INDEC podemos de alguna manera volver a mirar nuestra historia reciente en términos económicos de una manera quizás un poco más transparente y más fidedigna. Y acá hacemos una pequeña comparación de los distintos ciclos que hemos tenido recesivos en los últimos años, ¿no? Ustedes ven ahí el primero, que es el de la crisis Lehman, el segundo que tiene que ver con la instauración del cepo, la tercera que tuvo que ver con la, diría yo, fallida devaluación de 2014 y la recesión que empieza a mediados del año pasado, del 2015, ¿no? Y lo que ponemos en la tabla es digamos, la amplitud del ciclo en cada uno de estos casos. Por ejemplo, si ustedes miran esta, tuvo una amplitud de ciclo de 10,3, es decir, entre el momento de pico y el momento de valle de la serie de actividad económica hubo 10 puntos, en esta fue 4,5, en esta fue 4, y esta, repito, que arrancó a mitad del año pasado, viene siendo de 3, con lo cual sí es cierto que estamos ante un punto de giro, que es lo que Fernanda acaba de explicar. Bueno, esto en la comparativa, digamos, como relativo a los ciclos económicos recientes, sería como la más amenguada de los tres. Para cerrar entonces, muy conformes con la evolución de la inflación durante este año, a tiro para la meta del año que viene, muy optimista sobre la evolución de los precios del año que viene porque ya estamos trabajando para eso. De la misma manera que nosotros en el periodo marzo, abril, mayo tuvimos una posición muy dura con nuestra política monetaria. ¿Se acuerdan? Ustedes estuvieron acá cuando la tasa de interés era el 38% y nosotros sabíamos que eso apuntaba a reducir la tasa de inflación y eventualmente las tasas de interés en el futuro, y eso se dio. Hoy estamos trabajando para exactamente lo mismo, un nuevo salto y un nuevo paso hacia adelante en el año 2017. Y insistimos con lo que dijimos en la primera presentación del IPOM, no hay nada más reactivante que la baja de la inflación. Y creo que eso es lo que están mostrando los datos, creo que eso es lo que va a confirmar el año que viene, y con eso me parece que termino y les abrimos para todas las preguntas que quieran. Gracias. Hola, ¿qué tal? Eugenia Baliño, del diario BAE. Son dos preguntas en realidad. La primera es, hablaron de que están muy cerca de las metas para el año que viene y las los últimos meses de este año. Llegó un momento entonces de empezar a bajar la tasa de nuevo, después de 3 semanas de mantenerla. Y la segunda es el hecho de haber mantenido tasas altas durante un tiempo bastante prolongado, hizo que subiera el stock de Levax bastante en el último tiempo. ¿Cómo ven el proceso de desactivación de ese stock para que no, digamos, ese dinero no vaya a precios? Sí, bueno, repito, ¿no? Así de la misma manera que nosotros, esta misma pregunta se hizo en el periodo marzo-abril, ¿no? Nosotros el 27 de septiembre anunciamos metas de inflación, miramos dónde estaban las expectativas de inflación para el año que viene, porque en ese momento el central se comprometió a un objetivo. O sea, el valor nuestro es poder decirle a la sociedad, este es el rango, la inflación va a estar acá y cumplir. O sea, nuestro valor está en cumplir. En ese momento encontramos que las expectativas de inflación estaban todavía por arriba y entonces nos pareció que era conveniente dar una señal contundente y consecuente, ¿no? Con la idea de ir digamos, acomodando. Que después es lo que va a permitir bajar la tasa de interés más adelante, como también pudimos salir de ese equilibrio del 38% y llegar a donde estamos hoy aquí. Respecto al stock de Levax, lo hablamos en la presentación hace unas semanas cuando presentamos el régimen de metas. Si vos te acordás, cuando nosotros presentamos en abril, presentamos la trayectoria de las Levax como porcentaje de la base monetaria. Y dijimos que dado nuestras expectativas de crecimiento de la demanda de dinero, que entre paréntesis están en el informe, ustedes pueden ver el gráfico que pusimos en abril
y cómo evolucionó, para ver si la demanda de dinero evolucionó según lo que habíamos planificado. Les anticipo que sí. O sea que, entonces, habíamos dicho, dado lo que esperábamos, pero lo pueden ver los gráficos, dado lo que habíamos esperado por la demanda de dinero, íbamos a tener un cierto margen para hacer dos cosas: comprar reservas, en cuyo caso no íbamos a bajar el stock de LEVAC, o no íbamos a tener ese margen para bajar el stock de LEVAC, o bajar el stock de LEVAC. Lo que ocurrió desde ese momento, desde abril a ahora, es que al final decidimos usar ese margen, ya que te digo que la demanda fue, usamos el margen para comprar reservas, pero no solo las reservas que habíamos dicho, sino que muchísimas más. O sea, en ese momento habíamos dicho que el mercado monetario iba a dar margen para comprar más o menos 3.000 millones de dólares de reservas. Bueno, en este periodo terminamos comprando 10.000 millones de dólares. Entonces, claro, eso generó un proceso de evolución. Cuando uno compra reservas, emite, pero en el régimen de metas de inflación con tasa de interés, si ese dinero que uno emite la gente no lo quiere, vuelve. Y entonces se produjo un proceso de acumulación de activos en el Banco Central, dólares, 10.000 millones, que tuvo su correlato en un aumento en el stock de LEVAX. Entonces, a lo que voy es, cuidado al analizar el stock de LEVAX, porque una parte muy importante del crecimiento no es un crecimiento que simplemente se produjo porque había que absorber dineros para los cuales el central no tiene respaldo, sino se produjo justamente porque el central acumuló 10.000 millones de dólares en sus activos. Hay toda una literatura que ha analizado cómo le ha ido a los bancos centrales en los últimos años, que acumularon reservas y déjame comentar, muchísimo más que 10.000 millones, si uno mira Brasil, México, Sudáfrica, Tailandia, etcétera, y todos tuvieron que hacer esto que fue esterilizar. Entonces, ¿cómo le terminó yendo a esos bancos centrales? Y en general les terminó yendo muy bien. Porque, ¿qué pasa? Uno tiende a comprar esos dólares en un momento de influjo, con lo cual el precio tiende a ser bastante acomodado, y después en el devenir de las cosas, en algún momento por ahí decide el Banco Central venderlos, absorber las LEVAX con eso y en general tiende a ser dineros. Con lo cual yo te pediría que no estamos preocupados, pero justamente por esto, porque gran parte del crecimiento del stock de LEVAX tiene un correlato que es un activo en la hoja de balance del central. Y eso me parece que es una diferencia central y absoluta con el pasado. Déjenme decir otra cosa, que es la siguiente. Acuérdense que la hoja de balance del Banco Central también tuvo un shock muy importante, que fue una ayuda de Hacienda, que fue en diciembre, estoy hablando del 2015, cuando nosotros nos cambiaron 16.000 millones de dólares de letras intransferibles por bonos que uno puede vender en el mercado, o sea, por bonos cotizables y vendibles. Con lo cual yo diría que la hoja de balance hoy del Banco Central, porque tu pregunta tiene que ver con eso, la hoja de balance central realmente se ha fortalecido de una manera que no hubiéramos nosotros realmente podido soñar hace tan solo un año. Sí, acá, buenas tardes. Sí. Mariel Dilenarda de Radio Mitre, ¿cómo le va? Usted dijo que en uno de los apartados hablaban de salarios e inflación, el objetivo era mantener el salario real constante en procesos de inflación decreciente y cómo debería ser la negociación salarial. Le pregunto, porque habla también de una pauta del 20% de inflación para el próximo año, si nos puede dar detalles, de cómo debería ser esa negociación salarial, teniendo en cuenta que, bueno, es algo que preocupa a toda la gente, no solamente a los gremios. ¿Superior, sí, inferior al 20%? Sí, a ver, lamentablemente no puedo hacer ninguna indicación, nuestro objetivo no es ese. Y con lo que vamos nosotros a controlar la tasa de inflación es con la política monetaria, que es lo que nos compete a nosotros. Y nuestro objetivo, esta pregunta la tuvimos en la última reunión también, nuestro objetivo y nuestra responsabilidad y nuestra obligación es simplemente dar el parámetro. Esta es la inflación que va a tener Argentina para que empresarios y gremios puedan tomarlo como un ingrediente para me parece absolutamente fundamental para su decisión. Lo que se hace en el ejercicio, que me parece bastante interesante, es que mucho la discusión en Argentina es de cuánto va a ser la paritaria, qué porcentaje, y como que se focaliza mucho eso, cuando nos parece que es muy interesante decir, en realidad, cuál es el objetivo que uno tiene en términos de salario real. Uno lo que no quiere es que el salario real
caiga, uno de hecho quiere que el salario real crezca. Entonces el apartado lo que sirve es para entender en un proceso de desinflación, cuando uno tiene objetivos de salario real, los que sean, no vamos nosotros a decir en qué sector, qué aumento o movimiento del salario real debiera tenerse, como la desinflación, dado el objetivo de salario real, te permite pensar sobre cómo debiera hacerse la negociación. Pero repito, no voy a darte, no nos corresponde a nosotros, no es nuestro rol, no es nuestro instrumento. Nuestro rol es decir, esta es la inflación, así como dijimos en su momento, la inflación va a ser 1,5 en el último trimestre y entonces eso se usa como una referencia. Nosotros decimos, la inflación el año que viene va a ser 12,17, estamos a tiro, tenemos 15 meses y lo vamos a lograr, y eso después cada sector lo utilizará como un insumo para sus decisiones. Buenas tardes, Cristian García de Canal 9. Sí. Quería saber, como presidente del Banco Central, si tiene algunos indicadores para establecer el precio a futuro del dólar para el año próximo, ¿sí? También a cuánto debería bajar la tasa de interés, más que nada para los créditos hipotecarios. Bueno, nosotros hemos tenido esta discusión muchas veces acá sobre el tema del dólar, y nosotros hemos dicho que para nosotros una cosa absolutamente central del nuevo esquema macroeconómico que impulsa el Banco Central es no tener un objetivo del dólar. Justamente que el dólar pueda moverse de una manera que vaya acomodando y permitiendo proteger a la economía argentina de lo que pasa en el resto del mundo. Por ejemplo, creo que lo debemos haber discutido acá, hace unos meses se produjo el Brexit. ¿Te acordás que la gente votó el Brexit? En ese momento todas las monedas del mundo emergente se depreciaron y el peso se depreció también. Esa depreciación del peso fue protectiva de la economía real y del empleo en Argentina. Ese es el rol que tiene que jugar el... Entonces, cómo se va a mover el tipo de cambio depende mucho de qué tipos de shocks le ocurren a Argentina. De cualquier manera, déjame decir algo, a ver si lo puedo explicar. Lo que es interesantísimo del tipo de cambio flotante es que es como que no podemos decir si va a ir para arriba o va a ir para abajo. ¿Por qué? Porque si fuera claro que tendría que ir para arriba, bueno, iría para arriba, antes de que vaya. La gente se anticipa. Y si fuera claro que tiene que ir para abajo, la gente vendería antes que baje, entonces baja, ¿no? Entonces, por eso decimos que en estos... tú habrás visto que es como que el tipo de cambio está ahí, ¿no? Como un día va para arriba, un día va para abajo. Esto como quizás es un poco sorprendente para la gente en Argentina, pero es lo totalmente natural que ocurra en un régimen. Después, por supuesto, van pasando cosas y entonces el tipo de cambio puede acomodarse, pero es como... casi te diría imposible predecir en qué sentido va a ser ese movimiento. La segunda pregunta es, bueno, créditos hipotecarios, ¿no? Créditos hipotecarios me preguntaste, ¿no? Crédito hipotecario que es muy interesante porque después de muchísimos años, el mes de septiembre fue el primer mes donde los créditos hipotecarios volvieron a crecer en términos reales de Argentina, y yo creo que eso va a ser el comienzo de un largo camino muy exitoso que vamos a recorrer de recuperación del crédito hipotecario, que va a tener dos vertientes. La primera vertiente es que al consolidarse el compromiso antiinflacionario del Banco Central permite que la gente apueste al peso a largo plazo. Por eso hay gente que se anima a comprar un bono a 10 años con esa tasa de interés que les mostré implícita, ¿no? O sea, tasa de inflación implícita. Eso habla de que al menos la gente que compra nos creen que vamos a lograr ese objetivo. Yo digo, vamos a hacer todavía mejor que lo que tienen, pero ahí están ellos en este momento. Entonces, eso empieza a generar una curva a largo plazo que ayuda a los bancos a definir bajo qué términos tendrían que prestar a largo plazo. Entonces, la existencia de esa curva, a medida que esas tasas de retorno implícito vayan cayendo, lo cual va a hacer que se vaya confirmando el compromiso antiinflacionario del central. Tú habrás visto que estos bonos salieron y subieron de precio, quiere decir que la gente, bueno, es como que se va consolidando ese proceso. Va a permitir que vuelva a aparecer en Argentina el financiamiento a largo plazo en pesos. Ese es el primer punto, y me parece que el crédito hipotecario es el crédito de personal de largo plazo por antonomasia. Entonces eso va a ayudar. Y por otro lado, sabrás, nosotros hicimos una iniciativa
no inventamos nada, simplemente copiamos el modelo chileno de las UF, que se llaman las UVA, que básicamente apunta a generar instrumentos de ahorro protegidos de inflación e instrumentos de crédito. Entonces tenemos los hipotecarios en UVA y puedo decirte que el proceso de crecimiento de los créditos hipotecarios en UVA está realmente sorprendiendo, ¿no? Nosotros hace unas semanas en un diario se publicaba que estaba en un stock de 450 millones, que todavía por supuesto es un número pequeño, pero bueno, hasta el camino más largo empieza con el primer paso. Hoy está en 650, está creciendo al orden del 20-30 millones de pesos por día el stock de créditos en UVA, que también nos permite un acceso al crédito hipotecario mucho más accesible. Así que ya sea por la baja de inflación, ya sea por la reaparición de la curva en pesos, ya sea por las UVA, me parece que la accesibilidad al crédito hipotecario ha cambiado radicalmente en Argentina. Las UVA cambió radicalmente el acceso al crédito, porque como vos sabés genera una cuota inicial que es 1/3 que la del crédito tradicional, y me parece que a esta iniciativa se va a sumar ya el crédito hipotecario más tradicional en pesos, a medida que siga bajando la tasa. ¿Qué tal? Ignacio Rivera, de Ámbito Financiero. Dos preguntas. La primera, mencionaste una suba en el IPC nacional, sobre el que no se había hablado tanto, del 1,1% en agosto a 1,7% en septiembre. ¿Por qué crees que pasó eso? Y si en octubre ya hay alguna señal de que se haya moderado la suba. Después, por otro lado, ¿qué puede llegar a pasar con el dólar con todas las colocaciones de deuda que está habiendo? El gobierno en 2 o 3 semanas ya consiguió 6.000 millones de dólares más o menos, y las provincias también tienen que salir a colocar deuda. Si te preocupa, por un lado, la baja que puede haber en el tipo de cambio, o al contrario, en el caso de que ustedes tengan que intervenir en el mercado para evitar que baje el tipo de cambio, el efecto que puede tener sobre los precios, porque solo estos 6.000 millones de dólares, si ustedes quisieran comprarlos, serían cerca de 90.000 millones de pesos en el mercado. Vamos primero con la primera. Ese índice nacional combina INDEC, Córdoba y San Luis. Entonces el número que vino un poquito más alto dentro del combo es Córdoba, y eso explica, digamos, ese crecimiento. Te acordarás que Cava, por ejemplo, vino con un número, no me acuerdo si fue 1.4 o 1.3 en el nivel 1.3 en el nivel general. INDEC 1.1, 1.7 sin lo de gas, pero el nivel 1.3, Córdoba vino un poquito más alto, ¿no, Fernanda? Y eso es lo que explica. Córdoba había reportado en los meses anteriores números muy, muy bajos. Entonces a veces hay, ¿no?, un poco como algún traspasamiento temporal en alguna provincia, eso ocurre, y me parece que eso es simplemente lo que lo explica, pero no veo nada, no veo ningún fenómeno. Por eso mostraba las núcleos, ¿no? Y las núcleos que nosotros miramos tienen una tendencia que es claramente decreciente. Así que eso es lo que nos... Esta semana justamente algo vieron en la inflación de septiembre. No, porque la verdad que nosotros este proceso lo he descrito tal cual nosotros lo vemos. Incluso en algún momento algunos indicadores de alta frecuencia, lo hablamos hace un par de semanas, habían subido, pero después también se acomodaron dentro de estos indicadores. La verdad que el tema de la tasa tiene mucho que ver con el 2017. No tiene que ver, Ignacio, tanto con lo que está ocurriendo ahora. Lo que está ahora, me parece que estamos bien, pero tenemos trabajo por hacer todavía para el año 2017. Y ese es el foco nuestro en ese momento, y de ahí se explica digamos, lo que hemos hecho con las tasas. Con respecto a la situación del mercado cambiario, lo que vos decís es que el mercado cambiario en diría ya, o en los próximos meses va a estar bastante ofertado. Porque como vos bien decís, el gobierno en este momento tiene una cantidad importante de dólares y por ahí no necesita tantos dólares, necesita pesos para financiar, ¿no? Entonces, eso de alguna manera va a generar, digamos, alguna decisión. Por ejemplo, nosotros vamos a tener que decidir, ¿compramos eso o no compramos? Yo no descarto ni una cosa ni la otra. Ahora bien, si en el caso hipotético que compráramos algo de esos dólares,
Claro, como vos decís, eso se emite, pero voy a la respuesta que le había hecho a la señorita. Con la tasa de interés fija, dinero es endógeno, en tanto en cuanto esa emisión la gente no la quiera, esa es la belleza del sistema. Nunca puedes tener un desequilibrio entre la oferta de dinero y la demanda de dinero, vuelve. Entonces, parte de eso será esterilizado con Levax. Entonces, veremos que el stock de Levax vuelve a crecer y entonces en la próxima, en enero, me vas a volver a preguntar correctamente, che, volvió a subir el stock de Levax y voy a decir no, pero en realidad subió porque volvimos a acumular activos para mejorar la hoja de balance del central. Pero la verdad que no hay una decisión tomada al respecto, pero sí es cierto que el mercado cambiario, digamos, tiene esta situación, pero también vuelvo un poco a mi respuesta anterior. Hay un precio en el mercado, ¿no? Entonces, si la gente pensara que ese precio fuera a cambiar mucho, bueno, ya habría cambiado, con lo cual yo no esperaría grandes, digamos, disrupciones de ningún tipo, en este caso en el sentido por la sobreabundancia de dólares. No, simplemente te agrego, Ignacio. O sea, el mercado cambiario, analizarlo, digamos, con la situación de oferta y demanda del momento, quizás no es el mejor análisis. Y un poco tomando lo de Federico, es si se pensara que iría a pasar algo con el precio del dólar, ¿no? Con el tipo de cambio, ya hubiera ocurrido. Entonces, ¿qué tiene que ver con todo esto? Que, digamos, cuando uno analiza el mercado cambiario, lo que tiene que tener en cuenta son las expectativas de lo que piensa que va a estar, no porque un día hay una oferta impresionante de dólares, es que el tipo de cambio va a ir a precios muy distintos, porque es la misma persona, entonces ya hubiera ocurrido si pensamos que eso va a pasar. Entonces, para analizar el mercado cambiario, digo, no hay que tener en cuenta solamente la oferta y demanda que vos veas en el momento, ¿no? Entonces ahí ya te cambia, por eso es que es distinto. Hola, Sí. Federico de Página 12. ¿Cómo va? Un poco la pregunta es si el objetivo del gobierno sigue siendo equilibrar, digamos, los desajustes macroeconómicos. Estaba muy bueno el informe del tercer trimestre, pero comparando los indicadores macro, uno lo que observa es que en el tercer trimestre contra el primer trimestre del año tuviste una apreciación real del tipo de cambio de casi 20 puntos. El déficit fiscal, cuando uno lo mira en términos mensuales, se duplicó. O sea, en el promedio del tercer trimestre se duplicó respecto a lo que era en la primera parte del año. Y la emisión, digamos, monetaria para financiar los gastos del sector público también se duplicó. Digamos, en el tercer trimestre se terminaron de consumir todos los adelantos transitorios y las utilidades que estaban contempladas para este año, esos giros. Entonces digo, bueno, mirando hacia el futuro, hoy, ¿qué diferencia tiene la política o la estrategia macroeconómica respecto de la que había en 2015, salvo o exceptuando que estamos más endeudados y con peor distribución de los ingresos? Y déjame que haga una última pregunta. Me sorprendió que hablaste del tema del consumo y que destacaste el crecimiento del consumo en el primero y en el segundo trimestre del año, sobre todo porque la intuición económica me lleva a pensar que en una situación de caída del salario real y suba del desempleo, el consumo de los asalariados tuvo que haber caído. Entonces, si el consumo agregado aumentó, lo que tuvo que haber pasado es que sectores que viven de la renta o que son sectores acomodados hayan sobrecompensado la caída del consumo de los asalariados. Digo, ¿esta es una situación para destacar o para festejar? Esa es la otra pregunta. Bueno, no, me parece que haces un montón de supuestos en tu pregunta que me parece que no coincido con ninguno de ellos, ¿no? Ni siquiera voy a, digamos, a profundizar en el tema del cambio, ¿no? Digamos, plantear, digamos, que el esquema de política económica ahora es igual a uno que nos había dejado 5 años en una recesión y con una dinámica totalmente no sustentable, me parece que directamente ni siquiera lo profundizaría mucho. Vamos a un par de los temas más puntuales que dijiste, tipo de cambio real. Ahí te lo muestro. Ahí muestro el multilateral, que está en rojo, contesto. Con Brasil. Si uno mira, por ejemplo, respecto al tipo de cambio real que Argentina tuvo en la segunda mitad de diciembre post-cepo, el valor del tipo de cambio real
multilateral en este momento es tan solo un par de puntos porcentuales difiere de ese valor, ¿no? Y tiene una depreciación creo que del 25% respecto al año pasado. Aprovecho para mostrar en este gráfico algo bastante sorprendente, que si ustedes miran los últimos meses, fijen la extraordinaria estabilidad que ha tenido el tipo de cambio real. O sea, hemos venido acá y en cada momento decís que el tipo de cambio real se tiene que mover, tiene que ir para arriba, tiene que ir para abajo, ¿no? Que el tipo de cambio nominal se va a mover para arriba y para abajo, pero fíjense que ese movimiento del tipo de cambio nominal en alguna medida lo que hizo fue estabilizar el tipo de cambio real. Repito, en el Brexit, cuando el tipo de cambio de Argentina nominal se depreció, acompañando el resto de las monedas, en realidad lo que ocurrió fue que estabilizó el tipo de cambio real. Si en un contexto de más tipo de cambio fijo, probablemente ahí se hubiera producido una disrupción en el valor del tipo de cambio real. Entonces, no es cierto, los indicadores de apreciación que mencionaste, definitivamente, espera que te termino, te escuché la pregunta y si te vayas, no es cierto, cuando uno toma con Brasil, que es muy interesante, de hecho el tipo de cambio real está más depreciado hoy que a la salida del cepo, bueno, ni hablar de la comparativa con el año pasado. Así que ese es un tema. Respecto de transferencias al Tesoro, hemos sido absolutamente contundentes. Nosotros pasamos de transferencias del Tesoro de más de 5 puntos el año pasado, que combinaban pesos y dólares, porque el gobierno anterior no solo se llevaba los pesos de acá, se llevaba los dólares. O sea, se llevaba la hoja de balance del Banco Central. Y eso pasamos de 5 puntos del PBI, tenés a 2,5 y a 1,5 el año que viene. Entonces es radicalmente diferente el posicionamiento del Gobierno Nacional y del Ejecutivo y de Hacienda respecto al Banco Central, respecto al anterior. El consumo es una medida muy amplia. Yo a propósito mostré el crecimiento del consumo, porque justamente creo que tu pregunta revela que hay una percepción de que el consumo en Argentina este año cayó. Los datos son estos, estos no son fácticos, se puede ir a analizar, indagar puntualmente cómo fue hacia adentro del consumo, pero el consumo creció en Argentina, me parece que eso es un poco lo que yo quería enfatizar. Sí. El impuesto más regresivo de la Argentina que ha tenido históricamente y que existe en el mundo es la inflación, y lo que nosotros hemos hecho este año es reducir drásticamente la inflación. Eso, digamos, por el tema de los asalariados y demás, es lo mejor, es lo que venimos a dar es eso, digamos, es quitar el impuesto más regresivo que existe en la tierra. Sí. Buenas tardes, sí. Presidente. Roberto Pico, de la Agencia de Noticias DIN. Me tocó escuchar su alocución el viernes en Mar del Plata y ahora de nuevo aquí, y más o menos hay frases coincidentes. No hay nada más reactivante que bajar la inflación, quiero decirlo. No nos podemos demorar más en la lucha de bajar la inflación. No quiero poner la palabra presión, porque voy a saber la respuesta, lo pongo entre paréntesis, pero le pregunto, ¿cuántas veces lo están llamando para pedirle que acelere la baja de tasas? Entonces, si es necesario repetir tantas veces que la inflación es lo que hay que atacar. ¿Me creería usted si prácticamente nunca? La verdad que creo que hay un convencimiento muy fuerte en el gobierno del valor de la autonomía y la independencia del Banco Central. Yo le diría en general de todo el Ejecutivo, también empezando por el ministro de Hacienda, que fue presidente de esta institución y que supo defender esa independencia en su momento, ¿no? Y yo creo que estamos todos muy convencidos. Es tan fundamental, ¿no? A ver, acá tampoco inventamos nada, esto es lo que ha funcionado en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque la independencia del Banco Central es lo que le permite al Banco Central trabajar de una manera coherente y no estar sujeto a ningún tipo de efecto de corto plazo. Si hubiera objetivos de corto plazo sería muy difícil para nosotros alinear las expectativas. Entonces, por eso es tan central la independencia. Me parece que es parte simplemente de entender eso y que así tiene que funcionar. Y la verdad que está funcionando y funcionó en todos los países. Yo lo decía en IDEA el otro día, no hay país que haya encarado un proceso de reducción de inflación usando metas de inflación con un Banco Central independiente que haya fracasado. No hay.
Con lo cual, si fracasamos, realmente seríamos muy pobres nosotros como hacedores de política. No inventamos nada, pero miramos al mundo y creo que este gobierno tiene un fuerte convencimiento de eso y por eso creo que hemos podido trabajar con total independencia, ¿no? Y creo que está a la luz, está a la vista que esto es así. Yo creo, perdón, simplemente creo que en realidad también la insistencia es una insistencia a la sociedad. A una sociedad que se acostumbró mucho tiempo a vivir con inflación, una sociedad que a veces es descreída. Entonces, es decir, esto funcionó, esto anduvo. Por eso yo insisto con el caso de Israel, que de 450% de inflación en unos años, hoy tiene inflación, en unos pocos años llegó a tener una inflación de 0. Acá mismo, ahí en ese podio, hace unas semanas la presidenta del Banco Central de Israel explicaba cómo hoy su inflación es 0 y hace 3 años trata de que llegue a 2. Y no logra que pase de 0 a 2. Y dice, si hace 7 años me hubieran preguntado que este era el problema que iba a tener el Banco Central de Israel, no lo hubiera creído. Entonces, la insistencia nuestra es un mensaje más a la sociedad, a los empresarios, a todo el conjunto de la sociedad, que esto Argentina lo puede hacer perfectamente porque lo hicieron desde Israel hasta Perú, desde Australia hasta Inglaterra, ¿no? Entonces, no tenemos nada que nos impida a nosotros tener la misma trayectoria. Sí. Buenas tardes, Carolina Millán, de Bloomberg. Hace un par de semanas se aprobó una normativa que permitiría hacer cambio de dólares y pesos en los hoteles. Queríamos preguntarles qué otro tipo de normativas están trabajando antes de fin de año para seguir normalizando el mercado de cambios y sobre todo para aumentar el volumen que aún sigue bajo. Sí, la verdad que el proceso, digamos, de simplificación de los procesos de funcionamiento en los bancos y casas de cambio es un proceso permanente. Eso que tú mencionas en realidad todavía no se aprobó, estamos trabajando, no sé, Mariano, ¿lo tenemos para este jueves? No, creo que no, el otro, ¿no? Creo que probablemente sí el próximo jueves, o sea, no este jueves, sino el otro, estaremos haciendo una simplificación de la normativa de casas de cambio, que básicamente va a simplificar muchísimo para que mucha gente que hoy opera en cambios de manera ilegal pueda pasar a hacerlo de manera legal, y eso incluye una vía que está habilitada, pero que hoy los requisitos para operar en cambio son tan pesados que no se utiliza, que es que hoteles y agencias de viajes también puedan participar en operaciones de cambio. Entonces, al alivianar los requisitos para operar en cambios, entonces pensamos que eso, que va a ser absolutamente central para el turismo, también va a poder, digamos, desarrollarse sin ningún impedimento. Pero simplemente, si me permitís, eso en principio estaría, ya casi que me puedo comprometer, no este jueves, sino el jueves de la próxima semana estaría saliendo esa normativa. Y después estamos buscando permanentemente, ¿no? Trabajamos mucho, la gente nos dice, no, esta cosa pensé que... ¿no? Acá el desarmado, digamos, del aparato regulatorio ha sido muy grande, muy complejo, siempre quedan algunos cabitos sueltos y la gente también nos va ayudando a ir, digamos, encontrando. Pero les diría, en lo cambiario, hoy prácticamente Argentina está operando absolutamente como un país normal, ¿no? Buenas tardes, presidente. Sí. Carlos Arvía, de Infobae. Carlos. Lo que le quería preguntar con respecto al balance del Banco Central es que la Argentina tiene un récord de reservas internacionales nuevamente que llegan casi a los 40.000 millones de dólares y dentro de esos dólares hay dólares de un swap de un acuerdo con China. Lo que le quería preguntar es si en el futuro el Banco Central está pensando cancelar ese swap con China. Carlos, no, la verdad que no. Y explico muy claramente por qué. Ese es un swap que básicamente implica que el Banco de China tiene pesos y nosotros tenemos yuanes. Mientras esa es la situación, ninguno de los dos bancos centrales paga nada. Es decir, que en realidad es un swap que uno tiene sin costo. En algún momento uno puede pedir, por ejemplo, en el caso nuestro, pasar los yuanes a dólares. El día que uno pasa los yuanes a dólares, empieza a pagar algo. Por ejemplo, no sé si te acordás, el 17 de diciembre del 2015, cuando nosotros abrimos el cepo, el día anterior nosotros hablamos con el presidente, el señor Su, y él nos habilitó 3.500 millones de dólares para pasar de yuanes a dólares.
que después los pagamos. Cuando uno los paga no se ven reservas, porque pasan de ser dólares a ser yuanes, que también están en las reservas, pero muy rápidamente nosotros eso lo pagamos para ahorrarnos ese costo que tenían los dólares. Pero la verdad que hoy es como que tenemos un seguro, es decir, una posibilidad de acceder liquidez gratis. Entonces no tendría ningún sentido, para nosotros sería de mala práctica, digamos, hacer eso, así que la verdad que aprovechamos esa negociación que nosotros sí eso heredamos del gobierno anterior y me parece que nos da ese margen de liquidez ahí disponible. Ahora ya con una historia, que es que en un momento nosotros lo transformamos a dólares, cumplimos, devolvimos, entonces uno también establece otro tipo de relación con la contraparte, con lo cual hoy todavía es un instrumento más válido y más seguro y más accesible. Sí, ¿alguna pregunta más? Bueno, para el informe de política monetaria próximo, como les dije, es el 18 de enero. Si están en la playa o algo y están desesperados, nos pueden seguir por streaming. Lo que sí dentro de un mes, que creo que está la fecha acá, perdón. La fecha acá, a ver, que es el 23 de noviembre, vamos a tener la segunda presentación del informe de estabilidad financiera, que es el informe que hacemos 2 veces al año, que ya habla específicamente de los bancos, cómo están los bancos, cómo ha evolucionado el sector, ahí sí vamos a hablar bien en detalle, préstamos hipotecarios, tasas de interés, etcétera. Así que eso sí, sería la próxima vez, aquellos que estén interesados los esperamos el 23, sino el 18 de enero, ya para el primer informe de política monetaria del año que viene. Muchas gracias.